día de hoy vamos a, por algunos breves minutos, considerar el sepelio de nuestro Señor, el momento en que Jesús fue sepultado. Según la palabra de Dios, Jesús vino a este mundo, vivió una vida santa y pura y terminó su vida aquí en esta tierra en una cruz, como un criminal. Así el mundo trató al Hijo de Dios. Y dice la palabra del Señor que ahora que Jesús estaba allí crucificado, tenía que ser sepultado. Los criminales a veces más malditos eran dejados allí en la cruz para que ellos fuesen devorados por las aves, los carroñeros. Pero como Jesús había sido acusado de sedición, como un revolucionario, era necesario que su cuerpo fuese retirado. Y también eso estaba determinado ya por la providencia divina. Dios así lo había establecido. Sin embargo, en el sepelio, en la sepultura, en el funeral de nuestro Señor, hubieron cosas que pasaron que nos llaman mucho la atención, muchísimo la atención, porque no aparecen los que debían estar, que eran sus discípulos. No hay ninguno, solo Juan, que está contemplando lo que está ocurriendo allí. Pero Pedro y los demás discípulos, ninguno de ellos estuvo presente por miedo, por temor a ser también asesinados por el poder romano y por los judíos. Aparecen en nuestro texto dos personajes. Uno de ellos se habla solamente aquí, y de él hablan todos los evangelistas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan sobre una persona, un hombre rico que apareció allí para pedir a Pilato el cuerpo del Señor. Su nombre es José de Arimatea. Y como ayudante de José de Arimatea aparece por la tercera vez un hombre llamado Nicodemo, que aparece en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, aparece después en el capítulo 7 y nuevamente aparece ahora en el capítulo 19. Cada vez que aparece en 3 oportunidades solamente en el Evangelio de Juan, Nicodemo, Juan lo describe así, con un sustantivo, el que vino de noche. En las 3 oportunidades que él aparece, dice aquel que vino de noche. Quedó marcado eso, porque vino con vergüenza, con miedo, vino con mucho temor, pero no temor, el temor santo, el temor a los hombres, el temor al que dirán. Y estos 2 hombres que aparecen aquí son los responsables por hacer la sepultura de nuestro Señor, darle sepultura a nuestro Señor. José de Arimatea, su apellido no era Arimatea, él era de la ciudad, como que dijésemos José de Coronel, José de Lota, José de Arimatea. Arimatea era una ciudad que quedaba al noroeste de Jerusalén, unos 32 kilómetros aproximadamente. Los demás discípulos, los demás evangelistas, dicen de José de Arimatea que era un hombre rico. Él era discípulo de Jesús. Mateo dice que José de Arimatea era discípulo de Jesús. Marcos nos dice que él era un miembro noble del concilio del Sanedrín. Y él también esperaba el reino de Dios. Era un varón bueno y justo.
Y él no había consentido con el acuerdo del Sanedrín de haberle dado muerte a Jesús. No sabemos, la Biblia no nos dice que hubo algún voto contra. Probablemente José de Arimatea no fue a la reunión en aquella oportunidad cuando el Sanedrín decidió darle muerte a Jesús. Él hizo dos cosas en el funeral de nuestro Señor, en su sepelio. Él pidió hizo tres prácticamente, porque él pidió el cuerpo de Jesús a Pilato, le pidió el cuerpo. Él había hecho una tumba, una sepultura, labrada en una roca, donde nadie jamás había sido puesto allí. Jesús era el primero que usaría esa sepultura. Y el texto sagrado dice que él también compró una sábana especial, podría ser un lienzo, para, según la costumbre de los judíos, envolver el cuerpo de Jesús. Eso hizo José de Arimatea. Los tres evangelistas, los sinópticos, los tres evangelistas, de cierta forma lo elogian. Discípulo, hombre bueno, hombre justo, hacía parte del Sanedrín, no estuvo de acuerdo. Pero Juan, el último evangelista, agrega una nota gris al testimonio de José de Arimatea. Una nota melancólica. Dice que en el currículum de José de Arimatea era discípulo secreto de Jesús. Un discípulo secreto. O sea, él creía, profesaba, pero para callado. Que nadie lo supiera. Y luego agrega Juan la causa: por miedo de los judíos. ¿Cómo es posible que alguien profese la fe en Cristo, sea discípulo de Jesús, pero le dé vergüenza, tenga miedo? Y que nadie se dé cuenta de que realmente es un seguidor de Jesús. Bueno, los José de Arimatea por el mundo se han multiplicado. No son pocas las personas que profesan la fe en Cristo, pero tienen miedo. Porque en el caso de José de Arimatea, él estaba en una posición elevada, hacía parte del Sanedrín. Él tenía sabiduría, tenía reputación. Y ser favorable a este personaje que los judíos odiaban y que ni siquiera mencionaban su nombre, sino que lo trataban como este. Así se referían los judíos y el Sanedrín a Jesús. Manifestar una fe en esta persona le traería consecuencias, según él, nefastas. Entonces él tenía miedo de que él fuese perseguido, miedo de que él fuese criticado, miedo de que alguien se burlase de él, y principalmente el miedo que tenía todo judío de ser expulsado de la sinagoga. ¿Recuerda usted cuando Jesús en el capítulo 10 sanó a un ciego de nacimiento y sus padres no querían hablar mucho? Pregúntenle a él, porque temían, dice el texto, de que ellos fueran expulsados de la sinagoga, que era lo peor de lo peor que le podría ocurrir a un judío. Es como si para nosotros nos dijeran: usted tiene que salir de esta iglesia y usted no se puede congregar en ninguna otra. Usted jamás en su vida podrá pisar en una otra iglesia. Sería algo
gracias a Dios que es imposible que eso ocurra. Gracias a Dios por eso. Pero José de Arimatea tenía este miedo. Le tenía el miedo a los hombres. Su fe era pequeña, débil, muy inestable. Más miedo a los hombres, a las opiniones de los hombres, que a lo que dice Dios. Pero no le vamos a dar con todo a José de Arimatea, porque hubo un cambio significativo y un cambio asombroso. Tuvo un cambio extraordinario, porque de haber salido de un estado, de una fe prácticamente nula o reducida, él se agiganta cuando su Señor muere. Y él va y entra en el pretorio y va a hablar con Pilato, nada más, nada menos con Pilato. Y le pide el cuerpo de Jesús para que le dé una sepultura digna. ¿Se arriesgó? ¿No iban a saber los demás judíos lo que estaba haciendo? ¿No iba a saber el Sanedrín? ¿No iba a llegar el Sanedrín a los oídos del Sanedrín? Uno de nuestros miembros fue a pedir el cuerpo de este charlatán, porque así lo llamaban. Fue a pedir el cuerpo para darle sepultura digna. Y él lo hizo con mucha premura, lo hizo con mucha rapidez, porque ya se estaba oscureciendo y ya estaba cayendo el día de reposo, donde nadie podía hacer nada. Entonces él, en poco tiempo, con mucha valentía, decidió pagar el precio, ahora o nunca. Los discípulos, seguramente, dicen los comentaristas, que él tuvo profundas conversaciones con Nicodemo, porque ellos dos se pusieron de acuerdo. Los discípulos, ninguno está, ni la sombra. ¿Y qué va a hacer del maestro? ¿Va a quedar ahí colgado? ¿Va a quedar ahí su cuerpo siendo humillado una vez más? ¿No basta todo lo que ya le hicieron? Entonces los dos se pusieron de acuerdo y dieron este paso extraordinario de fe que fue anotado por el Espíritu Santo de Dios en los evangelios, en los 4 evangelios. Nicodemo aparece como el segundo personaje. Es el que ayuda a José de Arimatea. También sufría de la misma papera, la papera del alma, el miedo, la vergüenza. ¿Qué van a decir? Se van a burlar, se van a mofar de mí. Probablemente pueden convocar un otro concilio para expulsarme. Pero Nicodemo, a diferencia de José de Arimatea, ya venía dando luces de que su fe pequeña, que se gestó allí en el primer encuentro con Jesús, en Juan capítulo 3, ya estaba dando frutos. Porque dice el texto, cuando él fue de noche. Y fue a elogiar a Jesús. Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. No entendió nada. Incluso le atribuyó sentido literal a palabras espirituales. ¿Cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Cómo puede entrar nuevamente en el vientre de mi madre, de su madre, y nacer de nuevo? Y si la mamá de él ya estuviese sepultada, se le formó un nudo en la cabeza. Y ahí quedó el diálogo. En Juan 7 ya empezamos a ver los primeros brotes de la fe verdadera. Cuando los judíos mandaron a prender a Jesús
Y llegaron los que fueron a aprenderlo con el siguiente informe. Nunca jamás hombre ha hablado así. Y ellos van y replican, ¿ya se lo dieron vuelta? ¿Ya fueron convertidos ustedes? Y Nicodemo levanta la voz. ¿Acaso permite nuestra ley juzgar a un hombre sin primero oírle? En otras palabras, ¿no tiene él derecho a defensa? ¿No tiene él derecho a expresar su defensa delante de nosotros? Ese fue el primer brote. Y el tercer brote que ya vemos que la fe de Nicodemo se empieza a tornar sólida es cuando él aparece el día en que Jesús muere para darle sepultura a Jesús. Dice nuestro texto que él apareció trayendo un compuesto de mirra y aloes como de 100 libras. Según los estudiosos, Nicodemo apareció con un saco, porque esto estaba en polvo, estas especies estaban en polvo, y fueron aproximadamente 32 kilos de perfume que él trajo para que cuando Jesús empezase a ser vendado, cada lienzo fuese empapado en este perfume, según la costumbre de los judíos. Y eso no era barato. Era muy caro. Muy caro el perfume en aquellos días. Y él entonces decidió manifestar su fe pública en su Salvador, en ayudar a José de Arimatea a darle una sepultura digna a nuestro Jesús. En ambos casos, el inicio de la fe verdadera fue débil. Es por eso que el título de este sermón es El progreso de la fe. La fe cuando una persona, por eso que nuestra propia confesión dice que la seguridad de la salvación, usted lo va a ver en la confesión, la seguridad de la salvación no pertenece a la esencia de la fe. Puede ser algo un poco complicado para usted. La seguridad de la salvación no depende de la esencia de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, no es que inmediatamente le llega la convicción de que es cristiano. La fe empieza como una semilla, empieza muy pequeña, pero con ciertos ejercicios de naturaleza espiritual, esta fe verdadera, ella va a ir creciendo y creciendo y desarrollándose hasta tornarse un roble. Y esto nosotros lo podemos ver en nuestras propias vidas. Porque si miramos hoy y miramos hacia atrás, a no ser que usted esté muy mal, pero si usted está en la voluntad de Dios, se dará cuenta que cuando empezó, ¿cuántos errores no fueron cometidos? Por falta de conocimiento, por la ignorancia. ¿Cuántas decisiones tomadas en base a puras emociones, sin el conocimiento de la palabra de Dios? Porque la fe sólida, ella no solamente implica la convicción de creer en Cristo, también implica en conocer la verdad. E implica también en obedecer a esa verdad. Eso es la fe. Así que la fe, ella se desarrolla. No solamente es convicción que va muy junta con el conocimiento de la palabra de Dios y seguido de la obediencia. En ambos casos, en José de Arimatea y en Nicodemo, en ambos casos la fe verdadera de ellos empezó débil, empezó lenta,
¿Cuánto tiempo ellos estuvieron en ese estado? Es probable que Nicodemo fueron 3 años. De sí, pero no. No, pero sí. Es verdad, pero no estoy preparado. Me va a costar mucho. Voy a pagar un precio muy alto. Pero de noche estaba, pero yo sé que esto es verdad. Yo sé que esto es verdad. Yo sé que Jesús es la verdad. Y miraba para acá y veía al Sanedrín, el odio, la amargura, la persecución contra Jesús. Y ahí estaba el pobre. Ese fue el inicio de la fe de ellos. Y esta fe puede, tal vez por cada uno de nosotros, puede ser considerada, ser duramente criticada. ¿Cómo es posible que un creyente sea así? Su Salvador está ahí, crucificado, dio su vida. Él vino, dejó su trono, vino a este mundo, vivió una vida pura, limpia y santa. La vida que yo no pude nunca vivir, Él la vivió. Y la muerte que yo tenía que haber muerto, Él la murió, Él la experimentó. ¿Y cómo se le paga a Él? Con indiferencia, frialdad, tibios. Pero, aquí hay un pero. Pero esta fe, esta semillita, tuvo un vuelco. Le llegó por la divina providencia un chorro de agua que la regó y la hizo crecer y floreció. Mientras los discípulos estaban arriba, ellos estaban abajo. Pero ahora, cuando Cristo muere en la cruz, extrañamente los discípulos bajan, lo niegan, corren, lo abandonan. Y aquellos que estaban abajo, que nadie daba un peso por ellos, crecen. Y le dieron una sepultura digna a Jesús. Y ellos, con esta actitud que hicieron, ellos cumplieron el decreto de Dios, que había dicho el profeta Isaías en Isaías 53, 9, que con los pecadores sería en su muerte, mas sería sepultado con los ricos. La palabra de Dios se cumplió con perfección. Algunas lecciones prácticas sobre este punto, el progreso de la fe. Primero, la verdadera fe, porque hay una fe que es falsa, la fe de Judas Iscariote es falsa, la fe de Demas es falsa, de Simón es falsa, el mago, Simón el mago, es falsa. Pero la fe verdadera, que no debe ser confundida con esa fe falsa, y la fe falsa dice, no, yo creo en Dios, no, Jesús, besos para el cielo. Pero siguen en pecado, siguen en transgresión, siguen dándole la espalda a Dios. Esa fe es espuria. Esa fe no sirve para nada. Esa fe hasta la tiene el diablo, que cree, dice la palabra, y los demonios tiemblan. Pero esa fe no salva. Esa fe es diferente de la fe verdadera. Y la fe verdadera, que es colocada por el Espíritu Santo de Dios en el corazón del hombre que es regenerado, porque esa fe no es nuestra. Esa fe es un don de Dios. Pues esta fe que es colocada en nosotros en la hora de la conversión, empieza como una semilla y ella admite desarrollo. O sea, esta fe va a empezar y debe empezar a crecer. Para que la vida de aquel cristiano sea una vida saludable. Porque algunos dicen, lo que importa es tener fe, pastor, si, como dice la palabra, no,
Si tengo fe como una semilla de mostaza, voy a mover los montes. Así que aunque sea chiquitita, pero esa fe chiquitita trae terribles dolores de cabeza, ansiedad, preocupación, miedo, temor, a todo, a todo. Se escuchan rumores, guerra, inflación, orden, se escuchó que viene un despido. ¿Cómo lo voy a hacer? No duerme, no descansa, vive ansioso, preocupado. Eso es tener una fe pequeña. Y Jesús varias veces dijo, hombres de poca fe. Jesús les dijo a sus discípulos que atravesasen el mar y ahí apareció una tempestad de la nada. Y Jesús estaba ahí, durmiendo. Y ahí llegaron ellos desesperados, porque, claro, nos vamos a estar riendo en una tempestad. ¿Quién se va a reír? Y lo fueron a despertar. Señor, sálvanos, nos vamos a morir todos. Y él llega y se levanta y llega y le habla al viento y al mar. Y luego le dice a sus discípulos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Solo en 2 oportunidades Jesús elogió la fe de una persona, de 2. A la mujer sirofenicia y al centurión. Grande es tu fe. Nunca vi tanta fe. Entonces la fe verdadera admite desarrollo, crecimiento, progreso. José de Arimatea y Nicodemos, ambos vivieron un par de años en la debilidad. Flojazos para orar. Era mandado a hacer con onda para ver películas. Mandados a hacer para el entretenimiento. Pero para leer la palabra, un castigo. Y esos son los síntomas de los que no crecen. Poca oración. Más lo que duerme que lo que ora. La Biblia, póngase la mano en el corazón. ¿No han pasado a veces unos par de días que no lee la Biblia? Y la justificación es que estoy muy ocupado. Muy ocupado. Amigo, el tema no es falta de tiempo. El tema es las prioridades. El orden de las prioridades. Lo primero siempre será lo primero. Ellos pasaron mucho tiempo, varios años en debilidad, pero al pasar el tiempo se desarrollaron de una manera sorprendente. Y este es un consuelo para nosotros, porque somos fuertes, somos grandes, somos gigantes. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó? ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo una noche orando? ¿Cuándo fue la última vez que usted derramó sus lágrimas por el estado de la iglesia en el mundo? ¿Cuándo? ¿Se acuerda? ¿Cuándo fue la última vez que usted mismo tuvo un retiro a solas? Yo necesito retirarme para tener un encuentro con Dios. Me estoy dando cuenta que me estoy enfriando. Me estoy dando cuenta que yo antes tenía pasión y la perdí. Y ahora incluso hasta me cuesta asistir a un culto. Y a veces otras cosas fácilmente pueden sacarme de la comunión. Estos dos tuvieron un vuelco y esta es una esperanza para todos nosotros. La fe espuria, que es la fe falsa, ella nunca se desarrolla. No se puede confundir esta fe falsa con activismo religioso, porque hay algunas personas confunden la fe verdadera con activismo religioso. Yo salgo a vender completos para la iglesia. Nosotros hicimos un asado y fuimos a vender comida para la construcción del templo. Así yo estoy súper comprometido con la iglesia.
Esas cosas también la pueden hacer personas que no han nacido de nuevo. Pero usted va a encontrar a un incrédulo buscando a Dios a solas, buscándolo de noche, de madrugada, diciendo: yo tengo hambre, yo tengo sed, yo necesito ser tocado por Dios, necesito renovar mi devoción, mis votos, mi amor por Cristo, para que no corramos el peligro de caer en un aburrimiento. Como que perdí la chispa, como que perdí la gracia, como que se me fue. Y si usted se dará cuenta, si se le fue la devoción por las cosas de Dios, téngalo por seguro que esa devoción cambió de residencia, las tiene por otras cosas. ¿O no? Que no somos neutros. En nuestro corazón siempre hay alguien, o Dios o un ídolo. Nunca seremos neutros. Esta fe no debe ser confundida con el activismo religioso. Tampoco debe ser confundida con la devoción a Cristo. Hay cosas que a algunos cristianos o personas que a veces que parecen que son cristianos también la pueden hacer los incrédulos. Y hoy, por ejemplo, yo estaba viendo esta semana que la gran cantidad de gente famosa, digámoslo así, gente famosa que profesa la fe en Cristo, pero siguen en el rubro. Hay varios cantantes que construyeron una fama y según ellos conocieron la palabra. Y que muchos de ellos han sido una vergüenza para el Evangelio. Una verdadera vergüenza. Porque no es una fe verdadera la que tienen. La fe verdadera, ella puede ser débil, pero ella deberá crecer, debe crecer. Porque cuando nuestra fe, ella se empieza a poner sólida, los miedos se van. ¿Usted ha visto cuando muere un perro que tiene garrapatas? ¿Ha visto, no? El perro muere y los bichos abandonan el barco. ¡Al tiro! Véalo, al tiro empiezan a abandonar el cuerpo. Así también el cristiano. Cuando él se empieza a fortalecer, empieza a crecer, se empieza a alimentar de las cosas de Dios, inmediatamente los miedos, los temores, la carnalidad, todos los vicios, todas las iniquidades, ellas se empiezan a debilitar y empiezan a salir de nuestro carácter, de nuestro ser. Antes yo era bravo, yo era enojón, yo no dejaba pasar una, no dejaba que nadie me atropellara. Pero ahora empecé a crecer y empezó a aparecer la mansedumbre, la paciencia, la templanza. Y puede pasar lo que pase en el mundo, mi fe está puesta en aquel que no cambia jamás. Fueron varios cristianos que yo escuché a veces que dijeron: uy, fue elegido este hombre, este presidente. Vamos derechito a los brazos del comunismo. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿La iglesia no pasó por días peores? ¿Los santos de la antigüedad no pasaron por días peores y vencieron? ¿O nosotros queremos tener un gobierno cristiano y que todo nos sea favorable? Eso ocurrió con Constantino y fue la peor de las peores épocas de la vida de la iglesia. Hay algunos que a veces por tener una fe diminuta, entonces ellos viven con miedo, con vergüenza. No, yo no puedo orar, no, yo no puedo predicar, no, hágalo usted porque no, yo no puedo. Nunca. ¿Usted se acordará que en la historia de la iglesia hubo un grupo de cristianos que se le llamaban los caídos? Siglo
II, siglo III, hubo un grupo de cristianos, porque la cosa ahí sí que era brava. Y algunos creyentes empezaron a ser llamados los caídos. La iglesia los llamó así, los caídos. ¿Quiénes eran los caídos? Los caídos eran personas que creían en el Señor Jesucristo, pero cuando el emperador llegaba para decirlo, o la fe o la muerte. Mira, yo te libro de la muerte. Solo haz una cosa, niega la fe en Jesús. Bueno, muchos no negaron y murieron. Muchos cristianos murieron, comidos por los leones, corneados por vacas, atacados por jabalís, comidos por osos. Así murieron muchos hermanos. Pero cuando era capturado un creyente que tenía hijos pequeños y llegaba a las autoridades, ¿tú niegas? ¿Eres creyente? No, yo no soy. Y así se libraban de la muerte. Y después, no, si lo dije de palabra, no más Señor, porque para librarme de la muerte. A eso se les llamó los caídos. Y la iglesia después tenía enorme dificultad en considerarlos como cristianos. Esos caídos, esa práctica, usted la puede ver a veces en gente que por mucho tiempo permanece con la fe débil. Y en algunos casos uno tiene que preguntarse, bueno, si yo ya llevo 5, 10, 20 años y sigo siendo el mismo de siempre, no tengo ningún desarrollo, tú tienes que preguntarte, bueno, ¿yo he sido realmente convertido? Porque un creyente verdadero, él crece. A veces Dios va a utilizar sus métodos. Dios a veces usa un alicate para dar un pellizcón. Que a veces estamos como dormidos, como que hace mucho frío, está lloviendo. No, estoy muy cansado. Necesito darle tiempo a mi familia. Es que necesito trabajar más. No, es que hoy tengo que encontrarme con esta gente. No, es que hoy mi tatarabuelo está de cumpleaños. Es que... Y para nosotros aquí, faltar a un culto significa ausentarse 2 semanas. Mientras tanto, la corrupción sigue tomando espacio. Entonces, si una persona por mucho tiempo está en ese estado, hay que preguntarse, bueno, yo nací de nuevo, ¿no? Porque si usted tiene un bebecito, usted tiene una guagüita, y pasan 7, 8 meses, y no se le afirma el cuello, y no gatea, ya tiene 3 años, y no camina, algo pasa con el desarrollo del niño. El niño no es normal, porque tiene una escala de crecimiento. Si nosotros lo aplicamos eso a la vida cristiana, nosotros debemos examinarnos. No vaya a ser que usted sea un enano espiritual de por vida y no le haga ningún mal a la iglesia. No, si nunca me he metido en problemas. Yo nunca he dicho nada de la iglesia. Nunca hacen ningún mal, pero tampoco hacen ningún bien. Neutros. Hay que tener cuidado con eso. La fe verdadera puede ser débil, pero ella debe ir creciendo. Hay algunos a veces que son la vida de ellos, Dios mismo lo hace. Los coloca en una licuadora y aprieta el botón para despertarlos, para sacarlos de ese estado, para que aceleren el paso. Y los creyentes verdaderos van a decir, fue muy bueno que yo fuera afligido, porque cuando no era afligido me desviaba. Segunda lección práctica.
algunos siervos de Cristo terminan su carrera cristiana mejor de lo que empezaron. ¿Amén? ¿Amén o no? Muchos siervos de Cristo terminan su carrera cristiana mejor de lo que empezaron. Triste es cuando empiezan bien y terminan mal. ¿Usted conoce a alguien? ¿Se acuerda de alguien? Yo empecé mi vida cristiana, prácticamente yo nací bajo la influencia del Evangelio. Aunque mis padres en ese tiempo no eran cristianos, pero sí mi abuela, la bendita abuela. Sí estaba ella ahí. No faltaba a los cultos. Una retada si no iba. Y los domingos me daba una flojera, pero como nunca. Un sueño, en un invierno lluvioso. Y ya, Miguel, mira la hora que es, la escuela dominical. ¿No vas a ir? ¿No vas a ir? Ya. Iba. No sé, para darle gusto a ella, a mi abuela. Pero después cuando volvía, a las 12, regresaba a la casa, regresaba diferente, tenía una paz, una alegría. A pesar de que había ido de malas ganas. No sé, alguien nació, ¿no? Ya, pero no se desanime, porque este que está hablando aquí era así. Yo era así. Y después me empecé a ir a reuniones de jóvenes y a veces y a un baile. En ese tiempo Soda Stereo y la cumbia. Yo todavía, claro, obviamente no había nacido de nuevo. Y me gustaban, me atraían las luces. Y a veces no iba a la reunión de jóvenes. Allá venía el presidente, al otro día me llamaba. Me subía y me bajaba. Miguel, tú eres el vicepresidente. ¿Dónde estabas ayer en la reunión? ¿Cómo se te ocurre? Hoy, él, hace años que no frecuenta una iglesia. Otros predicaban. Otros exhortaban. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están? Aquellos que nos dirigían, que nos guiaban, ¿dónde están? ¿Empezaron bien? ¿Terminaron mal? Y el principio de las Escrituras es que, aunque empecemos debiluchos, esperemos en el Señor que terminemos fuertes, haciendo profundas oraciones el día de nuestra muerte. Señor, perdóname. Señor, te amo. Señor, tú eres todo para mí. Yo creo en Cristo Jesús. Esa es lo que la Biblia nos enseña, que se empiece de abajo, lento, lo seguro, y vaya creciendo y creciendo más. Recuerdo como si fuese hoy, un hombre muy malo, un día él escuchó el Evangelio, le decían el diablo. Miren el apodo, el diablo. El diablo fue convertido, según él. Y esa noche se acercó y me dijo, pastor, deme las llaves del templo porque quiero pasar toda la noche orando. ¡Wow! Realmente... Lo que pasa es que él estaba bajoneado porque había terminado con la polola y se quería matar. Y no encontró nada mejor que una tabla de salvación de iglesia. Pero después que él volvió con la polola, el diablo nunca más llegó a la iglesia. Hasta el día de hoy. No, hay algunos que empiezan como el caballo inglés. No es que esté mal empezar bien. Pero la vida cristiana tiene sus obstáculos, sus vicisitudes, sus problemas. Y nosotros debemos estar agarrados de la roca, que es Cristo Jesús. No estoy aquí por gente. No estoy aquí por compadres, ni por comadres. No estoy aquí por amistades. Yo estoy aquí por causa de Cristo. Solo por causa de Él. Y la vida cristiana se espera que nosotros vayamos de menos
a más. Así que si usted se encuadra en esto, estamos bien. Eche una mirada hacia atrás, 5 años atrás. No, pues 5 años atrás no entendía nada. No entendía nada. Me hablaban de una confesión. ¿Qué confesión? ¿Ah? 1689. ¿Qué año es ese? 1689. No tengo idea. Pero ahora sí sé. Yo sé lo que es la confesión de 1689. Y no solo eso. Sé lo que dice el capítulo 1, sé lo que dice el capítulo 2, capítulo 3, hasta el 30-31. Lo sé. Está creciendo. Está avanzando. Así que si en algún momento le preguntan algo de la Biblia, usted debe tener una respuesta, porque ya se leyó toda la Biblia completa. ¿O usted todavía está como las gallinas, picoteando? Yo leo por los salmos. No, yo leo solo los proverbios. No, yo solo leo Juan, porque es más fácil. ¿Ya leyó la Biblia completa o no? Que nuestra fe se vaya desarrollando para la gloria de Dios. ¿Conoce usted a alguien que empezó bien y terminó mal? ¿Y eso no es trágico? Es terrible. ¿A cuántos Demas hemos visto nosotros? Empezaron muy bien y de repente, por diferentes motivos. Y hay una pregunta interesante aquí para todos nosotros. ¿Usted está creciendo, no, en la fe? Porque ¿sabe cuál es el otro peligro de la vida cristiana? Estancarse. Ya crecí, maduré, pero ahí no es. Llegó como a un tope, no avanza, no crece más, no se desarrolla más. Y Pedro dijo, cuando le escribe a sus destinatarios, dice que debemos crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hermanos, este camino, jamás nosotros nos podremos jubilar. No hay jubilación aquí. No, yo ya abrí muchas iglesias, así que ahora que lo hagan los jóvenes. Hasta el último día, hermanos. Hasta el último día. ¿Usted está creciendo, no? ¿O se estagnó? Y ese es un peligro, ¿no? Es un peligro muy común. Está ahí está como el caballo en el carrusel. O sea, está dando vueltas, pero nunca sale de ahí. ¿Qué es lo más que hace? Voy a culto. Oye, ¿tú puedes predicar en la calle o no? Es que no estoy preparado todavía. 7 años. ¿Cuánto tiempo llevas en el Evangelio? Jesús le dijo al ex endemoniado gadareno, cuando le dijo, Señor, déjame contigo. Date la media vuelta y vuélvete a tu casa. Y cuéntales a los tuyos cómo Dios tuvo misericordia de ti. Todos nosotros tenemos un mensaje que decir. Amén. Vamos a quedar por aquí. Hay harto más que podemos hablar, los vamos a tratar en Concepción. Pero hoy vamos a quedar aquí. Y hermanos, nosotros tengamos una experiencia profunda y gloriosa con Cristo. Que hermanos, si damos vuelta a la página, hermanos, pasaron 10 años. 10 años. Y aquí estamos, firmes, canosos, arrugados. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con las arrugas? ¿Cuál es el problema con las canas? ¿O con la calvicie? ¿O la subida de peso? ¿Cuál es el problema con eso? Mi preocupación no es esa. Mi preocupación es el estado de mi alma.
que yo me estoy poniendo viejo y pueda ser de bendición para los matrimonios jóvenes. Que tú que eres madre puedas ayudar a las que van a ser madres. Que tú que eres abuela seas una luz en aquellos jóvenes que están entrando por este camino, para que seamos una bendición, hasta que el Señor nos llame a su santa presencia, para estar libres de todo mal, como el hermano Juan, como la hermana Susana, y otros tantos que ya se fueron y estuvieron con nosotros.